Hola, esta noche no vas a escuchar sobre guerras, ni sobre sacrificios, ni sobre dioses que piden sangre. Esta noche vamos a hablar de algo más cotidiano, más silencioso, pero igual de poderoso. Vamos a hablar de la comida, de lo que comía cada día un campesino inca, no un noble, no un sacerdote, no un guerrero, un hombre común, una mujer que sembraba, un niño que pastoreaba llamas y dormía sobre una cama de ichu seco, porque aunque no lo parezca, esa comida humilde, de tierra y piedra, era en muchos sentidos mejor que la de los reyes europeos. Sí, mejor. Y esta historia te va a mostrar por qué. Así que cerrá los ojos. Sentí el frío de los Andes. Imaginá el viento bajando desde el Apu nevado. Y escuchá, antes de comer había que sembrar. Y sembrar en el mundo incaico no era solo cavar. Era un ritual, una promesa. El campesino no ponía una semilla en la tierra. Le pedía permiso, le hablaba, le dejaba una hoja de coca, un poco de chicha y recién entonces sembraba, porque esa tierra no era suya, era de la Pachamama. Y si no la respetabas, no te daba nada. Sembraba papa, pero no una, 100 tipos distintos, negras, moradas, deforme como piedras lunares, papa amarga, papa dulce, papa que había que dejar secar al frío para que no mate, papa que se convertía en chuño, esa piedra blanca que duraba años y que alimentaba a todo un imperio. También sembraba maíz, pero no lo hervía como en Europa, lo nixtamalizaba, lo mezclaba con ceniza o cal, lo hacía más digestivo, más nutritivo, más sabio. Y eso, en Europa, ni lo soñaban. Pero no comía solo eso. Quinoa, cañigua, tarwi, palabras raras, granos antiguos, más potentes que el trigo, que la cebada, que cualquier cereal del norte. No tenían pan, no tenían queso, no tenían vino, pero sí tenían lo suficiente para vivir sanos, fuertes y resistentes. El campesino no tenía horno, tenía fuego y piedra y paciencia. Cada día, antes del amanecer, alguien encendía la llama en el centro de la casa. No había leña de roble, solo raíces secas, estiércol de llama, ramas del ichu. El fuego olía a tierra y a humo, y con eso se cocinaba el mundo. La papa no se hervía siempre, a veces se enterraba, con brasas, con piedras calientes, y se dejaba horas, días. Al sacarla, tenía el sabor de los volcanes y la textura de lo eterno. A veces se congelaba de noche y al día siguiente se pisaba con los pies. Sí, con los pies. Y se dejaba secar al sol. Así nacía el chuño, un alimento que duraba meses, años, y que podías llevar en una bolsa mientras cruzabas montañas. Era ligero, nutritivo y resistente al olvido. Los europeos, en cambio, comían pan duro, carne salada, y morían por infecciones, por hambre, por escorbuto. Mientras tanto, el campesino inca comía raíces, granos, y sobrevivía a 3000 metros de altura, sin azúcar, sin trigo, sin vacas, solo con lo que la tierra le daba, y con lo que el cielo no le quitaba. También tenía charqui, carne seca de llama o alpaca. Se colgaba en sogas, se dejaba al sol y al viento, y se guardaba para tiempos duros. No tenía sal en exceso, ni especias, solo el sabor del animal y del aire de altura. Y si hablamos de bebida, no había vino, no había cerveza, había chicha, una bebida fermentada, hecha con maíz masticado. Sí, masticado, porque la saliva ayudaba a fermentar, y esa fermentación creaba una bebida espesa, ácida, con carácter, una bebida para la fiesta, para la siembra, para el duelo, porque cada trago de chicha tenía historia, tenía ritual, tenía comunión. Y si aún seguís despierto, te puedo contar qué pasaba cuando un campesino enfermaba, cómo comía, qué plantas usaba, y por qué su dieta era, sin saberlo, más inteligente que muchas recetas modernas. Cuando un campesino enfermaba, no llamaba al médico. No había médicos.
no como los europeos los imaginaban, con batas, con bisturíes, con recetas en latín, había yerberas, curanderos, y la memoria de los abuelos, y también la comida, porque en el mundo inca la salud comenzaba en la boca. Si dolía el estómago, no tomaban agua con azúcar, tomaban infusión de muña, una hoja andina que calmaba los gases, el frío, la pena. Si había fiebre, preparaban un caldo, con papas tiernas, con carne seca ablandada, con hierbas calientes. Un caldo que no era solo nutrición, era consuelo, era medicina líquida. Una plegaria humeante, comer no era llenar el cuerpo, era ordenarlo, equilibrarlo, porque si uno comía de más, se entorpecía. Si comía lo que no debía, enfermaba. Y si comía sin agradecer, la tierra se acordaba. No había azúcar blanca, ni manteca, ni harinas refinadas, pero había lúcuma, habas y miles de variedades de maíz, desde el blanco como la nieve hasta el morado como la noche. Con eso se hacían mazamorras, tortillas gruesas, sopas espesas o masas fermentadas que llenaban sin empachar. Algunos granos tenían tanta proteína que se acercaban a la carne. Y el cuerpo lo sabía y lo agradecía. Había momentos del año en que no se comía igual. Durante la cosecha se comía mejor. Durante el tiempo seco, más simple. Y cuando había que ofrendar a los dioses, se dejaba comida sin tocar. Pan de maíz, hojas de coca, chicha fresca, todo eso puesto en la tierra para los que no se veían, pero sí escuchaban. Los niños no comían dulces, comían lo que había. Papa, maíz, quinoa, y con eso corrían. Subían cerros, cargaban agua y sobrevivían al frío, sin azúcar, sin pan blanco, sin sal refinada, solo con lo que el mundo les permitía. Y en los días de fiesta, sí, se comía diferente. Se mataba una llama o una alpaca y se cocinaba entera en un hoyo de tierra, con piedras calientes, hojas de maíz y paciencia. Eso era el guatia, y alrededor de ese hoyo se sentaban todos, familia, vecinos, ancianos, y se compartía el humo, el alimento y el recuerdo, porque en el mundo andino comer juntos era tanto o más importante que comer bien. Puedo seguir contándote sobre la coca, sobre el charqui, sobre los granos que Europa no supo valorar, o sobre cómo los conquistadores al llegar comían pan duro y terminaban pidiendo papa. Cuando llegaron los conquistadores, no vinieron con hambre de comida, vinieron con hambre de oro, de gloria, de poder. Pero pronto, muy pronto, tuvieron hambre real. Y ahí descubrieron la papa. Al principio la despreciaron. Una raíz sucia, irregular, con un sabor extraño. Pero cuando sus estómagos vacíos empezaron a entender lo que el cuerpo sabía, la adoptaron. Y con el tiempo, esa papa andina cruzó el océano y salvó a Europa de sus propias hambres, porque donde el trigo fallaba, la papa crecía. Donde el pan se endurecía, la papa alimentaba. Y lo que un día fue despreciado por parecer de indio, terminó siendo la base del plato del campesino europeo. Ironías de la historia. Pero volvamos al mundo andino, a sus cocinas sin paredes, a sus fuegos encendidos con poco. El campesino no comía por capricho, comía para resistir, y cada bocado tenía su tiempo, su estación. Había cientos de tipos de maíz, cada uno para algo distinto. Uno para la chicha, otro para la sopa, otro para ser tostado, y el más grueso para las ceremonias. Porque cuando un hijo nacía, se ofrecía maíz. Cuando alguien moría también. El maíz era comienzo y final, era comida y era oración. Y había más, el oca, una raíz dulce, de sabor terroso, deforme, hermosa, perfecta. El oyuco, colorido, resbaloso al cocerlo, pero esencial en la olla. La quinoa, pequeña, ligera, pero fuerte. Y el tarwi, amargo al principio, pero si se lavaba bien, alimentaba como ninguna otra semilla. Todo eso estaba en la chacra, ese pedazo de tierra inclinado, sembrado a mano, regado con acequias y trabajado por toda la familia.
porque la tierra no era individual, no se vendía, no se cercaba, se cuidaba, se compartía y se respetaba. Vamos a abrir otra puerta de esta historia, no una puerta de madera, sino una piedra que se corre, una entrada hacia los secretos del alimento eterno. Los incas no solo sabían sembrar, sabían conservar. Y eso, para un imperio sin refrigeradores, sin plástico, sin electricidad, era magia. Pero no magia de brujas, magia de sabiduría. En las alturas, donde el aire seco y el frío muerde, construyeron depósitos llamados kulkas, piedras bien acomodadas, sin cemento, sin puertas de hierro, pero con una orientación exacta al viento, con pisos de tierra y techos de paja trenzada que respiraban. Allí guardaban el chuño, el maíz seco, el charqui, la quinoa, no por días, no por semanas, por años. Y cuando venía el tiempo difícil, la sequía, la helada, la peste, el alimento esperaba, como un guardián dormido en la piedra. Esa comida no se pudría, no se infestaba, no se perdía, porque no se guardaba con apuro, sino con paciencia, con método. Y lo mejor era que no se acumulaba solo para uno, se acumulaba para todos. El imperio tenía almacenes en cada región, en cada clima. En el valle, maíz. En las alturas, papa. En los valles húmedos, frutas secas. Y todo eso conectado por caminos, por redes de transporte humano y animal, por chasquis, por llamas, por voluntad. Europa, en ese mismo tiempo, dependía del trigo. Y si fallaba la cosecha, venía el hambre. No había reservas, no había distribución. Había saqueos, guerra, muerte. Pero el campesino inca, aunque pobre, aunque sencillo, comía. Porque el sistema no lo dejaba solo. Porque incluso el más humilde tenía asegurado un bocado. ¿Te gustaría que ahora te cuente cómo era la comida durante los rituales? Lo que se servía en los sacrificios y cómo lo sagrado y lo cotidiano se encontraban en la olla. Acerquemos la oreja al fuego sagrado, porque lo que se cocinaba en esos días no era solo alimento, era destino. Cuando había un ritual, la comida cambiaba. No era solo para nutrir, era para ofrecer, para abrir la boca y dejar que hablen los dioses. En los días de sacrificio, antes del amanecer, las mujeres molían maíz con más lentitud. Las manos no apuraban, rezaban. El primer pan de maíz, ese que salía más caliente, no se comía. Se dejaba a un costado, junto a hojas de coca, flores secas y un poco de chicha. Se colocaba sobre una piedra, o al pie de una huaca, o simplemente en la tierra. Y nadie lo tocaba, porque ese pan no era para los hombres, era para el sol, o la luna, o para aquellos espíritus que no tienen nombre, pero que respiran detrás de cada montaña. En los grandes festivales como el Inti Raymi, se cocinaba para todos, para cientos, miles. El maíz se hervía en ollas enormes, el charqui se ablandaba en caldos espesos y la chicha corría como río. Pero el primer sorbo era derramado, un poco al suelo, un poco al aire, porque en el mundo andino todo lo que entra primero debe salir, todo lo que se recibe primero se agradece. Y si el ritual era más íntimo, si era un pedido, una plegaria personal, la comida era más sencilla, pero más simbólica. Un cuenco de quinoa, un tamal sin sal, un puñado de hojas masticadas hasta sangrar un poco, porque el sacrificio no siempre era un cuerpo. A veces era el sabor. Comer sin gusto, comer con dolor, comer para recordar. Y si el rito era la muerte, entonces la comida acompañaba. Durante los velorios, la familia preparaba una sopa espesa que no se salaba, porque la tristeza no necesita sazón, y cuando el cuerpo se enterraba, se le ponía comida al lado, para el viaje, para la eternidad, o simplemente para que el alma no regrese con hambre. Así era el campesino inca, pobre en oro, rico en maíz, humilde en ropa, sabio en comida.
Y aunque muchos lo miraron desde arriba, él vivía más tiempo, se enfermaba menos y entendía que la vida no se traga, se mastica, lenta, como esta historia. El campesino inca no tenía lujos, no conocía la manteca ni el azúcar blanca, no comía carne todos los días, ni bebía vino, ni sabía lo que era el pan europeo, pero su cuerpo resistía el frío, su estómago no conocía las úlceras de los nobles, y su comida no llenaba de grasa, llenaba de energía. No comía para festejar, comía para vivir. Y en esa simpleza había sabiduría, una sabiduría que Europa tardó siglos en comprender y que hoy, en laboratorios modernos, intentan redescubrir. Porque lo que se perdió no fue solo una dieta, fue una forma de ver el mundo, de agradecer el alimento, de no comer más de lo necesario y de no olvidar que todo lo que entra al cuerpo también alimenta al alma. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó esta historia, podés dejar tu like, suscribirte y contarme en los comentarios desde dónde estás escuchando. Ahora, cerrá los ojos. Y si soñás con papas, maíz o llamas cruzando los cerros, quizás es que algo de este mundo antiguo se quedó girando en tu corazón. Hasta la próxima historia. Buenas noches.